Hola, aquí con ustedes, Doña Meche. Aquí con ustedes vengo a hablarle de cosas que han pasado ya. Vengo a hablarle de la historia del pasado. Yo aquí le vengo a decir a ustedes, a cada uno, que hay que recordar para atrás, para adelante y ahora. ¿Sí? ¿Por qué hay que recordar todo? Aquí les vengo a decir que no estamos recordando. Se nos están olvidando las cosas. Y entonces pasan las cosas que pasan. Sí. Se nos está olvidando las cosas que pasaron en la historia. Por eso les digo que hay que leer. Hay que leer y hay que estudiar. Sí. Aquí hay que recordar en la cabecita aquí cada una de las cosas que hemos vivido. No ahora, ni 10 años, ni 20. Hay que leer la historia, porque si no, se repite y se repite la misma historia. Sí, se repite todo, todo. ¿Qué enseñándole a mis alumnos? Hablando de la historia de Venezuela. Hace unos años atrás, muchos años atrás, estamos hablando, empezamos con la época de la conquista, del descubrimiento de América. ¿Qué pasó en el descubrimiento de América? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? En el descubrimiento de América vinieron los españoles. Cabalgados, bueno, realmente no iban cabalgando porque iban navegando entre barcos. La Niña la Santa y la Pinta, o la Pinta la Niña y la Santa María. Eran las fragatas. ¿Que dónde iba? Cristóbal Colón. Eso es para el que no se acuerde, ¿vale? El que no se acuerda que busque un libro y lo busque. ¿Y qué hizo Cristóbal Colón? Llegó a América. Vale, muy bien, llegó a América. ¿Y dónde llegó? ¿Por qué el nombre de América? Por Américo Vespucio, ¿verdad? Américo Vespucio, y le puso América. ¿Y por qué Venezuela? Porque donde llegaron habían unos indios, los indígenas, los aborígenes, los nativos americanos, y vivían en Palafito. Y ellos ven a los Palafitos y dicen, esto se parece a Venecia. Venecia, 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 Venezuela o la pequeña Venecia. Sí. Y de ahí sale el nombre de Venezuela. Y ahora viene la conquista. Eso fue el descubrimiento. ¿Cuál es el paso segundo? Empiezan a venirse todos los españoles. Y hicieron, vamos a conquistar a estos indios. ¿Y cómo los conquistaron? Con pistola en mano. Y con sus armas. ¿Y cómo tenían los indios? Flechas. Sí, cuchillitos, esos hechos afiladitos con las piedras y las flechas. Hechos de palo. Y dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a dejar que estos nos quiten nuestras cosas. Pero ganaron las armas. ¿Pero qué querían hacer los españoles? Para que se fueran a la guerra de los indios y los españoles. ¿Qué querían hacer? Querían conquistar América. En este caso, vamos a la Venezuela, pero realmente eso ocurrió en la mayoría parte de América. ¿Pero qué querían hacer? Cristianizar a los indios. ¿Qué querían hacer? Querían decirle a los indios, ustedes ahora se tienen que bautizar, creen en Dios y rendirle reverencia al Papa y a los reyes de España. ¿A ustedes les suena esto algo como que se repite en la historia?
Y de ahí vino la guerra entre los aborígenes, los indios, o los indígenas, como los quieras llamar, y los españoles. Que bueno, ganaron los españoles. Ganaron los españoles. A la final, los indios lo que dieron fue un acuerdo. Los indios se fueron para su lado. Misa, nosotros nos dejas tranquilos. Ellos se quedaron con las oro, las perlas. Se quedaron con el oro, las perlas. Violaron un montón de indias. Las indias bonitas que andaban. Porque claro, ellos iban en esa época todo tapados. ¿Y las indias cómo iban? Con esas tetotas al aire. Esos cuerpos bronceaditos así. Y cuidadito porque las indias corrían. Ese su ejercicio, pues. Pues, India, que veían India, que racatán. Y hasta que pasó. Pero ¿cuál era lo que quieren hacer los españoles? Querían que los indios le rindieran alabanza, respeto y obediencia al Papa y al rey y a la reina, o sea, los reyes de España. Y ellos decían, pero sí, para que nosotros vamos a darle reverencia, obediencia y todo esto a quien no conocemos, porque nosotros tenemos nuestro Dios, el Dios de la tierra, el Dios sol, el Dios todo, la creación, cuidamos y hacemos y tenemos nuestras leyes y nuestras costumbres. Pero, entonces al final, entre la guerra y guerra, pues decidieron echar a un lado a los indios, porque fue el convenio que tuvieron que llegar, bueno, déjenos en paz, nosotros en nuestras tierras, no nos toquen, y usted quédense con el tierrero, el resto del mundo. Y eso fue lo que pasó. Y los españoles, después de eso, después de la conquista, ¿verdad? Que ya se pasó la guerra y todo esto, los españoles se quedaron en América, especialmente en Venezuela. ¿Y qué era? ¿Cómo estaba dividido la población? En clases sociales o castas. Las castas eran los españoles, como decían ellos, la casta eran los españoles nacidos en península, los que eran mestizos o eran hijos de indio o nacidos en... El mismo Simón Bolívar no era casta, porque no había nacido en península, nació en Caracas, aunque era hijo de españoles. Pero bueno, siguiendo la cosa, pasó todo. Ahora vemos ahí la conquista. ¿Cómo pasó la conquista? ¿Qué eran los motivos de la conquista? Introducirle una religión y unas costumbres a una población autóctona, nativa de ahí, que tenían años con sus tradiciones, convirtiéndolas ¿en qué? En cristianos. Nosotros queremos que sean cristianos. Y no se me parece que esto está como repitiéndose ahora en otros países y no necesariamente el cristianismo. ¿No ven que la historia se repite? La historia se repite. Entonces, si nos olvidamos de la historia, estamos olvidados y nos van a pasar las mismas cosas porque no hacemos caso. Porque si no lo vivimos, no lo pasamos. Así que hay que leer y estudiar y no dejarse repetir la historia, que dentro de muy poco tiempo estaremos conquistados nuevamente, solo que esta vez no serán armas, serán poco y lentamente. Poco a poco y lentamente. Poco a poco y lentamente. Poco a poco y lentamente.